¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jorge Ramos, soy director editorial de La Silla Rota y como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio en donde, como ustedes saben, entrevistamos a personajes, a personalidades que nos ayudan a comprender pues, lo que está pasando, en qué nos afecta, por qué es relevante en nuestras vidas cotidianas como ciudadanas, como ciudadanos. Y bueno, pues hoy tengo el placer de dar la bienvenida a Israel Covarrubias, quien, bueno, está presentando un libro muy interesante que se llama La fascinación del populismo. Y bueno, ustedes saben que este debate, esta discusión sobre estos temas, pues están, digamos, muy en boga ahora, no solo en el mundo, sino en México. Israel, ¿cómo estás? Bienvenido a La Silla Rota. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti por darnos este tiempo. Y bueno, pues mira, primero que nada, preguntarte, primero, ¿cómo surgió esta idea de abordar el tema del populismo y hacerlo libro? Pues mira, sobre el tema del populismo he venido dedicándome desde hace quizá unos 12, 15 años a trabajar recurrentemente sobre algunos de los aspectos, ¿no? que están presentes, ¿no? En el fenómeno. En 2006 publiqué un primer libro sobre el tema, particularmente sobre el populismo en México, y de ahí a la fecha he escrito de vez en vez algún artículo por aquí y por allá. La idea era que justo cuando llega en 2018 el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quería escribir algo no precisamente sobre él, pero sí sobre el fenómeno, porque hay una suerte como de coyuntura global en el último lustro donde ha habido una suerte como de explosión de fenómenos populistas, tanto de derecha, de izquierda, y más allá de la definición ideológica, por aquí y por allá. Entonces yo quería justo en ese sentido hacer algo que saliera sobre todo, por un lado, del análisis coyuntural o meramente coyuntural, y del otro que tuviera mayor profundidad a lo que yo estaba encontrándome en las mesas de novedades y también en los debates que el fenómeno ha generado en estos últimos años. Claro, ahora, y lo refieres en tu libro, que este fenómeno del populismo pues, no es nuevo, digamos, no es de los últimos años, ¿no? Ya hay antecedentes bastante remotos del tema y que en algunos casos, y creo que es el momento actual también, se ha utilizado, digamos, como una bandera, ¿no? Para el insulto, para descalificar, y creo que habría que hacer el discernimiento. Justo en tu libro dices que hay que explicar las razones y las sinrazones de una forma de política. Primero empezaríamos por las razones. ¿Cuáles serían, digamos, las razones del populismo? Y luego que nos dijeras cuáles son las sinrazones y si hay ejemplos de ambos lados. Mira, respecto al primer punto, las razones pues tiene que ver con dos fenómenos muy claros, globalmente dicho. El primero de ellos es el bajo rendimiento socioeconómico que ha expresado el llamado modelo neoliberal en las últimas 3 décadas globalmente. Con esto quiero decir de que, bueno, en realidad la quimera de que el libre mercado, la competencia, la meritocracia, el individualismo como ideología primera, nos iban a llevar precisamente a las sociedades a unas, digamos, áreas de abundancia y por ende de felicidad. Pues bueno, desde hace poco más de 15 años se ha ido comprobando y se ha ido debatiendo cada vez con más fuerza que precisamente el neoliberalismo no logró concretizar esas promesas que nos habían, digamos, dado o nos habían ofrecido, Prometido, ¿no? ¿no? Uh-huh. A partir de los años 80 en adelante, ¿no? Entonces, ese es un punto importante por el cual el populismo, de algún modo, es un efecto precisamente político de este decrecimiento socioeconómico del neoliberalismo. Y no es privativo en este sentido que sea
justo la polaridad neoliberalismo-antineoliberalismo, una de las que agarren tanto los populistas de derecha como de izquierda para generar sus plataformas partidistas y para movilizar precisamente a esos sectores que son los más sensibles a la exclusión neoliberal, que se sienten completamente abandonados, que se sienten completamente engañados por los propios gobiernos, llamémosle liberal democráticos, que disciplinadamente atendían los preceptos neoliberales, etcétera. Entonces, de ahí que el populismo es una suerte como de despresurizador de ese descontento, que es un descontento creciente, que no es solo el descontento con la democracia, sino es un descontento social por la situación, digamos, extendida de exclusión en la cual se encuentran. Este es como, digamos, punto. Y el segundo, en términos de sin razones, pues es donde quizá nosotros tenemos más elementos para debatir y es donde en general nos hemos quedado como un poco atendiendo puntualmente qué es lo que hacen los gobiernos populistas al respecto. De ello yo te puedo decir, o el principal sería la mutación, porque tenemos que pensar en términos de una transformación de gran calado, la mutación de todo lo que es el sistema de la representación política. Es decir, los populistas, evidentemente, todos y todas ellas y ellos llegan al poder a través del mecanismo democrático clásico, ¿no? A través ganan elecciones, forman partidos, diseminan territorialmente su credo, su ideología, etc. Pero una vez que están en el poder, precisamente todo lo que son los frenos y los controles constitucionales e institucionales, pues les quedan un tanto como apretados precisamente para llevar a cabo esta empresa o para poder concretizar esa promesa que precisamente son la que ellos mismos están diciendo, atrás no la cumplieron y nosotros sí. Entonces, esta, digamos, mutación de las formas contemporáneas de la representación política, las estructuras de mediación, tipo los partidos políticos y otras estructuras, pues van a contar mucho al momento de llegar al poder, pero una vez en el poder van a contar cada vez menos. Entonces, lo que tenemos ahí es la mutación y por otro lado, un crecimiento significativo, y no pasa solo en México, de partidos personales, precisamente, ¿no? Partidos personales como Morena, sin duda en México, ¿no? O el propio partido del hoy extinto Silvio Berlusconi en Italia, ¿no? Es decir, partidos que son a veces incluso financiados por el dinero de los propios líderes populistas, pero que de algún modo no pueden volverse partidos sin el liderazgo que los fundó. Una vez que el liderazgo se sale del juego político, estos partidos tienden o a desaparecer o a refundarse, que ese es lo que pasa en muchas democracias avanzadas. Entonces, ahí me parece que hay todavía mucho por debatir del impacto que va a tener o que está teniendo esta manera, llamémosle informal, pero también ir en un carril paralelo a la institucionalidad democrática que es necesaria. Entonces, por ahí creo yo que podríamos discutir aún el efecto o los efectos que produce para el mediano plazo, no para un régimen político democrático en específico, sino para la democracia como idea fuerte global que es en la cual todavía nosotros estamos hoy en día. Claro, ahora, es interesante porque, y se ha mencionado, y quizá habría que contarle al auditorio, cómo es posible que podamos meter en una misma bolsa a Donald Trump, ¿no? A Berlusconi, a Hugo Chávez, y ¿es un exceso meter en esa misma bolsa populista a Andrés Manuel López Obrador? Mira, me parecería que es un exceso cuando nosotros queremos referir con los mismos términos, no solo conceptuales, sino también explicar con una matriz, digamos, única estas experiencias. A mí me parece que palabras más, palabras menos, el clivaje nosotros, ellos, es decir, élites, antiélites, dicho de otro modo, también es una manera en cómo se expresa el clivaje neoliberalismo, antineoliberalismo, es una retórica y una semántica que utiliza sea Berlusconi, sea Trump, sea Hugo Chávez en su momento, sea Rafael Correa, sea Andrés Manuel, etcétera, ¿no? Es decir, hay una clara obsesión
por diferenciarse políticamente de, no nada más de la administración inmediatamente pasada, sino de todo el pasado reciente, que en gran medida es un pasado precisamente no necesariamente y de manera no necesaria negativo completamente, pero es como para construir ese borrón y cuenta nueva, ¿no? Ahí sí me parece que sea de derecha o de izquierda, comparten elementos importantes. Este es uno, y el segundo, que es muy importante, es la personalidad, digamos, carismática, ¿no? De los líderes, que de algún modo se sienten muy incómodos con digamos, los contrapesos y con la dispersión de poderes propia de la democracia. Entonces, cuando, como pasó recientemente en nuestro país, las supremas cortes y en general los poderes judiciales se vuelven poderes contramayoritarios y que son necesarios en la democracia, pues al final los acusan de trabajar en contra del espíritu y de las necesidades del pueblo. Y de ahí que se espoloneen a sectores sociales para decir a estos jueces también son nuestros enemigos. Eso Berlusconi desde hace 25, 30 años lo hacía. Yo no me puedo, decía Berlusconi, supeditar y aceptar la resolución de unos jueces que ni siquiera fueron electos popularmente, sino que ganaron un concurso y yo tengo detrás de mí a la voluntad popular, que es la que respalda y me legitima, ¿no? Entonces, eso es lo que es el populismo hoy globalmente. Entonces, si ya queremos explicar los casos específicos, es evidente que necesitamos meter unas variables diferentes o agregar variables para comprender cómo en esta suerte de momento populista, pues varían o bien se mantienen más o menos con una cierta continuidad. Digamos, retomando por lo que nos explicas, cada uno tiene su propio perfil, aunque sí pueden englobarse, digamos, en un talante populista. Digo, es el caso, por ejemplo, de Donald Trump, un tipo hipermillonario, ¿no? El caso de Berlusconi, igual, un hombre multimillonario que además tenía su propio cadena de televisión y con esa misma empujaba, ¿no? En favor de sus ideas y de sus políticas. Y no podemos decir lo mismo, por ejemplo, del López Obrador no es un hombre multimillonario como ellos. Sin embargo, comparten algunos de estos matices, ¿no? Que al final de cuentas terminan poniéndolos en la bolsa del populismo. Ahora, en este libro, los lectores a los que invitamos, insisto, a leer La fascinación del populismo, van a encontrar las claves de esto que nos estás explicando de manera más extendida. ¿Qué es lo que van a encontrar en La fascinación del populismo? Mira, pues prácticamente lo que intento hacer en el libro es justo trabajar en estas dos grandes direcciones. Uno, intentando explicar cómo es que llegamos a esta explosión de populismos, no nada más a la mañana siguiente de cuando nace el siglo XXI, sino como un proceso gradual de salida a la rutina neoliberal por un lado y a la creciente exclusión social, como lo llaman los economistas, a la cuestión social que hoy es urgente atender en muchas latitudes. Entonces, es comprender o bien ofrecer una serie de claves explicativas para comprender cómo es que llegamos, por lo menos en la última década, a esto. Y segundo, es trabajar sobre algunos casos que a mí me parecían los más relevantes, no porque sean los únicos, pero son los que más conozco yo y los que más he estudiado y que son muy relevantes para comprender no solo esa llegada, sino también hacia dónde nos estamos moviendo. Yo he escuchado en muchos círculos y cenáculos intelectuales y periodísticos que el populismo es algo momentáneo, que en unos cuantos años esto va a desaparecer y ya nos vamos a olvidar, digamos, de los dolores de cabeza que nos está produciendo. A mí me parece que es una manera, una forma de gobierno que hoy la democracia hace suya, ¿sí? Con independencia del potencial disruptivo y a su vez negativo que conlleva. ¿Sí? Esto es claro. Pero
no es algo pasajero. Para mí no pienso que es algo pasajero, ¿no? Es decir, el populismo prácticamente ha acompañado la evolución de la democracia desde el último tercio del siglo XIX hasta nuestros días. En algunos momentos ha crecido más su visibilización, en otros se ha apagado totalmente, pero es una suerte, yo lo digo desde el inicio, ¿no? Es una suerte como de fantasma, ¿no? Que va acompañando, una ausencia presente que va acompañando siempre a la democracia, agazapado, esperando el momento oportuno para salir a la palestra y hacer, digamos, su performance. Entonces, a mí me parece que eso es lo que puede encontrar el lector, además de que, bueno, es evidente, estamos en México y el caso mexicano, le dedico un capítulo completo a México, particularmente a intentar analizar algunos de los aspectos de la administración actual de Andrés Manuel López Obrador, pero también le dedico muchas otras páginas a lo largo del libro, ¿no? A México, pero también a casos como los que estás citando, como Trump, como Berlusconi, y también en algunos momentos comentando a algunos pasajes de las experiencias latinoamericanas, ¿no? Que es donde a mí me parece que el populismo, somos clientes, yo lo digo siempre, somos clientes frecuentes, ¿no? Del populismo en América Latina desde hace poco menos de un siglo. Claro. A partir de esto que dices que el populismo nos va, digamos, nos ha venido acompañando, ¿no? En distintos momentos, y que hablar ahora de que este tipo de estas formas de política son pasajeras y no las veremos, o más bien las veremos difuminadas en un corto plazo. En el caso mexicano, Andrés Manuel López Obrador se asume como un transformador. Él rechaza el adjetivo de populista, que, huelga decir, se utiliza con un sentido peyorativo, ¿no? Para describirlo, y él no se asume como tal. Eh, la pregunta es, ¿qué diferencias ves tú de lo que Andrés Manuel López Obrador recibió como país en el 2018, y qué diferencias habría con el país que él va a entregar en el 2024? Prácticamente ya estamos en ese momento. ¿Tú ves algún cambio digamos, en la estructura tanto de gobierno, en la misma población? Es evidente que tiene veintitantas gubernaturas ya bajo el gobiernos de Morena, pero ¿tú ves algún cambio? ¿Qué cambio ves que se hizo realmente como transformación? Porque él lo ofrece como transformación. ¿Ves algún cambio? ¿Qué cambios verías? Pues mira, a mí, si lo planteamos en términos de cambios, yo creo que tendríamos que pensar que los fenómenos de innovación política, que son fenómenos de cambio político, no necesariamente son positivos. Es decir, se puede introducir contenidos de innovación institucional, constitucional, en campo de política pública, etcétera, pero no necesariamente esos cambios por sí mismos se pueden calificar positivamente per se. Es evidente que nosotros vamos a tener primero que esperar a que termine la actual administración para hacer un balance serio y profundo de lo que ha pasado. Lo que yo sí creo es que en algunos rubros el balance es muy negativo, y eso es a todas luces evidente, ¿no? El campo de la salud es completamente negativo. En el campo de la educación, particularmente de la educación superior, es un pequeño caos y una guerra campal que crece día con día. En el campo de la seguridad pública, ¿sí? El hecho de haber cambiado la PGR a Fiscalía con un personaje que simplemente desapareció por razones que aquí no vamos a decir, pero que de algún modo tuvo un desempeño mediocre y muy negativo al respecto. Entonces, tenemos varios campos neurálgicos del Estado mexicano donde el desempeño de inicio a hoy es completamente negativo, ¿no? Hay otros, y bueno, y tendríamos que decir también que no ayudó mucho para la operación política de la primera mitad de su administración a Andrés Manuel, pues la pandemia, ¿no? Porque eso hizo que cambiara completamente, ¿no? Entonces, ahí me parece que es algo que
pues simplemente no estaba en el guión previsto. Pero lo que sí me parece muy importante y que hay sociológicamente que subrayar, porque creo que es ahí una de las claves explicativas de por qué produce en muchos sectores sociales esa fascinación, el liderazgo de Andrés Manuel, es que logró conectar mucha de su retórica, mucha de su comunicación política, que está basada en este constante ninguneo de los que él construye como sus enemigos, en esta suerte de poder blasfemo, ordinario, ¿no? Con el chiste, la burla, etcétera, que son moneda, digamos, corriente en los sectores populares mexicanos. O sea, es algo que uno hace, incluso la ironía, ¿no? La comedia, etcétera. Es decir, estas maneras de reírse incluso de la tragedia, todo ello. Entonces, haber conectado, digamos, la alta política mexicana con ese lenguaje ordinario, que a todas luces es populista, en el caso de Andrés Manuel, le ha dado muchos dividendos como los índices de popularidad que tiene hasta el día de hoy. Pero por otro lado también ha logrado redignificar precisamente mucho a las clases que no tienen poder en el país. Eso es importantísimo sociológicamente porque eso sí explica por qué produce tanta fascinación él y no tanto su partido, él como personaje, el hecho de la desacralización, de que lo toquen, ¿no? De esta suerte como de factor taumárgico, ¿no? Tautomárgico, de tocar, de decir, soy también de carne y hueso, soy como ustedes y ustedes son como yo, que es, claro, es la retórica populista deslizada, no tan sutilmente, y que fascina. Entonces, esa parte de política simbólica yo la pondría, me parece muy importante haber puesto como parte de la agenda del debate público algo que venía de atrás, pero que aquí creció con mucho, a pasos agigantados, el debate en torno a la discriminación, al clasismo, al racismo que en nuestro país vive desde siempre, eso me parece importante. Que se resuelven, no lo creo, pero colocarlo como tema de debate público es importante, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí esos serían como los saldos más positivos, llamémosle entre comillas, culturalmente, ¿no? Porque por otro lado, tú sabes que Andrés Manuel no tiene una masa crítica en términos de intelectualidad alrededor de él, como para haber logrado una nueva inteligencia, una nueva, digamos, élite intelectual que pudiera tomar la batuta, etcétera, etcétera, abrir nuevos debates, nuevos temas, nuevas caras, etcétera. Eso evidentemente no se logró. Pero en términos digamos, de balance general, era algo que me parece a mí sí muy negativo, pues esta obsesión de Andrés Manuel por centralizar el poder. Es decir, regresar a la centralización administrativa, regresar a la centralización de que todas las decisiones tienen que pasar por su escritorio y al voluntarismo precisamente del Poder Ejecutivo. Eso me parece muy negativo porque en muchos casos sabemos, sobre todo a nivel local, que las decisiones, el centro del país siempre está muy lejos de cómo de los problemas vivos en las regiones de nuestro país. Entonces, eso del centralismo, yo entiendo por qué el centralismo, pero de todos modos es algo que va en contra incluso del caparazón institucional democrático que tiende a la dispersión de los poderes. Claro, muy bien. Pues mira, ya para finalizar, Israel, y te lo planteo como hipótesis, ¿no? Y como pregunta, da la impresión de que los populismos se nutren particularmente de personajes, ¿no? Que son los que los van potenciando. ¿Ves que México pueda mantener un perfil cargado al populismo en el siguiente sexenio? Yo insisto, lo planteo como hipótesis, me da la impresión de que los personajes que están en el ambiente, las cuatro corcholatas, como él le llama, no me da la impresión de que tengan el mismo perfil. Quizá Claudia Sheinbaum, que es ideológicamente un poco más dura, pero los otros personajes no los veo en la misma tónica. ¿Crees que nos estaríamos pues acercando a un sexenio más con un perfil populista o va a reducirse
esta tendencia, merced de que el personaje, Andrés Manuel López Obrador, acaba su sexenio y México sigue viviendo un país sexenal. ¿Tú cómo lo ves? Mira, a mi modo de ver, pienso que digamos, el fantasma del populismo va a seguir flotando en el ambiente en la próxima administración y particularmente si atendemos un poco al proceso político actual, donde no se ve ningún candidato o candidata de la oposición que pueda rivalizar seriamente, al menos al día de hoy. Si lograsen en los próximos meses hacer algo, eso va a ser un milagro, pero en política la contingencia siempre es importante tomarla en consideración. Entonces, a mí me parece que sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Hay diferencias significativas entre los cuatro personajes, pero el populismo va a ser un fantasma porque es una manera de legitimación de la actuación política. Si quieren mantener los sacos de consenso que logró Andrés Manuel, no solo en su administración, sino previamente con su movimiento, etcétera, etcétera, bueno, van a tener que de algún modo seguir llamando a esa abstracción llamada pueblo, ¿no? A mí me parece muy interesante que en estos últimos días, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo la había escuchado poco hablar del pueblo y ahora habla con más, digamos, más soltura, vamos a ponerlo así, con mayor insistencia, ¿sí? Entonces, eso va a ser el primer punto. Que sea una administración nuevamente populista, probablemente en algunas partes sí va a serlo así. Y probablemente porque es la manera en cómo pueden obtener legitimación política, incluso cualquiera de los cuatro candidatos. Porque el populismo que instaló Andrés Manuel es un populismo dual. Por un lado, hacerse del gobierno, pero por otro lado, no dejar o no descuidar la vena movimentista que conlleva, es decir, salir a la calle, bajar a la arena, ¿no? Descender al campo, como se dice, ¿no? Entonces, esta dualidad me parece que va a ser una de las tónicas que van a llevar. Lo que no resolvemos en las instituciones, en el procedimiento, en el proceso institucional, lo resolvemos, al menos simbólicamente, en las calles, ¿no? Con estos golpes, ¿no? De espectacularización, de congregación masiva, etcétera. Pero, de todos modos, y uno no puede no ser tener una cierta esperanza, ¿no? De que con independencia de quién sea, cambie significativamente el rumbo del país. Porque yo sí creería que si el rumbo sigue en la misma, digamos, dirección lineal que se trazó en esta administración, yo no pensaría que el país pueda salir del bache en el cual se encuentra, no solo ideológicamente, eso es lo de menos, sino estructuralmente. Entonces, a mí me parece que va a ser una obligación tener que redireccionar mucho de esto. Lo veremos. Lo veremos, exactamente, lo veremos. Y bueno, por lo pronto queda abierta pues la invitación a quienes nos están viendo, quienes nos van a escuchar, a que justamente lean La fascinación del populismo de Israel Covarrubias, para que entendamos las claves y pues también nos pueda servir, ¿por qué no?, para tomar decisiones, sobre todo a la hora de elegir a diputados, a senadores, en fin, nuestros gobernantes, para tomar decisiones ponderadas. Israel, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, Jorge, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Y por supuesto, yo me despido, soy Jorge Ramos y nos vemos hasta la próxima charla, ya saben, con invitados que nos ayudan a comprender lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Ahora pues tocó hablar sobre lo que está pasando en México y qué hay con el populismo. Muchas gracias y hasta la próxima.